Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Y vamos a tener en nuestro programa del día de hoy, en el bloque internacional, al embajador Juan Álvarez Vita, con quien vamos a conversar sobre la propuesta del presidente de Francia de reconocer a Palestina como Estado ante las Naciones Unidas. En la próxima asamblea, que se llevará a cabo en septiembre de este año, se prevé que Francia anunciaría en un acto solemne la decisión de su país de reconocer a Palestina como Estado ante la Asamblea Nacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se da en medio del contexto de aparentemente el fracaso de las negociaciones de paz que viene haciendo Qatar, Estados Unidos, ¿no? Con Israel y entre la organización terrorista Hamas. Vamos a conversar de esto con el embajador Álvarez Vita y seguidamente con el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mate. Regresamos en breve. Bien, amigo, como lo hemos anunciado, estamos en el bloque internacional y en vivo vía Zoom con el embajador Juan Álvarez Vita. Muy buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Muchas gracias por esta oportunidad para intercambiar temas que siempre son de común interés, no solamente para nosotros, sino deberían serlo también para toda la colectividad peruana en general y la académica en especial. Yo creo que sí, embajador, porque este programa llega a muchas redes sociales, a muchas comunidades nacionales e internacionales, pero sobre todo a la academia. Vamos a hacer que este debate llegue a la academia para que también se puedan fomentar, ¿no? Foros de discusión sobre lo que viene sucediendo a nivel de la política internacional. Vamos directamente al tema, embajador. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto en medio de un supuesto fracaso, suspensión de las negociaciones, no de alto al fuego entre Israel, Hamas y la mediación de Qatar con Estados Unidos, la propuesta de reconocer a Palestina como un Estado, ¿no? Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha comprometido que lo va a hacer en un acto solemne. Y bueno, recordamos que Francia es una de las potencias que integra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tiene el poder de veto. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que ya ha recibido el rechazo enérgico de los Estados Unidos? Así es, ha habido inmediatamente un rechazo, ¿no? Y quisiera referirme en primer lugar a la forma como se transmiten las noticias. Algo que me ha llamado la atención es al revisar los medios de comunicación, me refiero a la televisión, a la prensa, a la radio también, comparando la del Perú con las de otros países también. Pues hay una situación especial. Lo que se ha abordado principalmente son partes de la carta que el presidente Macron ha dirigido al presidente de la Autoridad Palestina. Y aparece pues una parte, por lo menos para mí, con mi visión de diplomático de carrera, son muy importantes. La carta viene precedida de varios párrafos en los cuales el presidente de Francia se refiere a una carta que le dirigió el presidente de la Autoridad Palestina conjuntamente a él y al rey de Arabia Saudita sobre el tema que está. Entonces, el presidente Macron responde esa carta. Eso, lamentablemente, yo no sé por qué ha sido omitido, principalmente aquí en los medios de comunicación. Se refiere ahí a una carta del 9 de junio. Esto yo lo he sacado viendo el texto directo que está en francés, pero no se ha divulgado esto.
Aquí dice, el 9 de junio de 2025, usted comunicó a Francia y al Reino de Arabia Saudita de la voluntad de la Autoridad de Palestina para poner fin a la guerra de Gaza, con miras a una paz justa y durable en la región, reafirmando con fuerza su apoyo a la puesta en ejecución de la solución de dos estados. Usted ha condenado los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 y ha llamado a la liberación inmediata de los rehenes detenidos por Hamas. Entonces, esto es importante resaltarlo, porque no es una intervención originada solamente en Francia, es un pedido de la autoridad palestina. Y tendríamos que hacer aquí también un análisis más o menos detallado. ¿Por qué a Francia? Como bien has indicado tú, Francia, bueno, siempre ha tenido una posición, eh, digamos, prácticamente de política de Estado. No ha variado con los gobiernos y siempre ha procurado contemplar la situación palestina, ¿no? En sus relaciones con Israel. Y la otra es que la carta también está dirigida al rey de Arabia Saudita. Nosotros sabemos que Arabia Saudita es el principal aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente, bueno, naturalmente aparte de la alianza que todos sabemos que tiene con Israel. Entonces, esto tiene pues una significación muy importante porque se está removiendo todo el ajedrez político internacional. De manera casi paralela, las conversaciones que China tiene en este momento con los países de la Unión Europea están encaminadas con un mensaje que es completamente opuesto a la forma como el presidente Trump tiene una diplomacia que es más bien de acorralar al otro. En cambio, China está diciendo, no, conversemos, no, lleguemos a un acuerdo. Entonces son dos políticas completamente opuestas y diferentes. Pero en relación al punto, embajador, con relación a la propuesta de Emmanuel Macron, ¿no? Que lanza en base, nosotros en la portal de Entérate Colegio hemos publicado esa carta, ¿no? En francés y nosotros lo hemos sacado directamente de la fuente, ¿no? Que es la de directamente la cuenta X del presidente de Francia, ¿no? Porque él ha publicado esto en sus redes sociales, ¿no? La carta en francés y también su intención de reconocer a Palestina como un Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, lo Entonces, que yo voy es que efectivamente uh se ha -huh, publicado la carta en francés, no es una cuestión que yo haya mencionado y no quiero uh que haya -huh, ninguna interpretación errónea. uh Yo no -huh, he dicho que se haya ocultado la carta, pero lo que ocurre es el francés aquí en el Perú lamentablemente no tiene una difusión uh como la -huh, que podría tener. uh Entonces, -huh. recurrir solamente a una fuente que tiene evidentemente la primera parte de la carta no está en los resúmenes. Me refiero a los medios de comunicación en general Ok, y a la sí, forma sí lo como han entendemos. ¿Ah? incluido, porque más importancia le dan a una denuncia de un escándalo de tipo sexual, digamos, a un jefe de Estado, que la declaración que ha hecho pues, el presidente Macron. Entonces se produce una distorsión Ah, que es, que es importante que la gente, que el público llegue a tener pues una visión un poco más clara. uh -huh. Aquí Y con en relación a la esa carta, propuesta de Francia, y con relación a la propuesta de Francia de reconocer a Palestina, ¿no? Como Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué va a sí, pasar allí? pero la Ujú, carta recoge la iniciativa planteada por el presidente de la Autoridad Palestina. ujú. Eso es muy importante, porque Sí, no, por eso es que el inicio de la carta del está bien, presidente Macron, embajador. Esa es la iniciativa de Arabia Saudita, está bien, pero el presidente de Francia ha sostenido también su intención, ¿no?
de proponer esto ante la Asamblea General. Y ya Está clarísimo. ha Y dado, ha dado un revuelo ahorita, ¿no? Ha dado ha un revuelo a la indicado, política internacional. perdón, Leslie, ha indicado claramente que Ujú, este lunes, el 28, empezarán reuniones en Nueva York que ujú, van a ser presididas tanto por Francia como por Arabia Saudita, ujú. que va a oficializar el reconocimiento formal de que Palestina es un Estado en la próxima Asamblea de las Naciones Ya. Unidas, que todos los años empieza en septiembre. Ya, ¿qué Entonces, opinión le este merece es... ello? ¿Usted cree que eso va a dar frutos en el Consejo de Seguridad a sabiendas de que no solo Francia tiene poder de veto y para poder admitir a un Estado a las Naciones Unidas se necesita que el Consejo de Seguridad, ¿no? Que el Consejo de Seguridad no pueda admitirlo y eso va a suscitar que pueda ser Bueno, vamos Unidos, por partes, Inglaterra. Leslie. Vamos por partes, Leslie. Ujú, La declaración francesa está referida a la Asamblea General, ujú, que inicia todos los años en septiembre y justamente se cumplen 80 años de la creación de la ONU. ujú, Y otra instancia será la del Consejo de Seguridad, que ahí está Estados Unidos, que forma el grupo de los miembros permanentes, que tiene en el lenguaje coloquial derecho a veto. Así que es muy claro que no va a ser aprobado por el Consejo de Seguridad. ujú, Pero yo pienso que dada la forma como se están conduciendo las cosas, podría ser una actitud aislada de los Estados Unidos, porque es muy claro que Francia va a votar a favor de que se reconozca a Palestina como un Estado. Gran Bretaña posiblemente lo haga, porque el Parlamento británico ya se pronunció a favor de que se reconozca a Palestina como un Estado. Ha quedado, naturalmente, la decisión del Ejecutivo británico que en algún momento lo hará. Ya dependerá de la visión que pueda tener y de los intereses británicos en ese momento. En ujú, cuanto a China, es muy claro que apoyaría también en ujú, el Consejo de Seguridad la admisión de Palestina, ya no solo como un Estado observador, sino como un Estado pleno, con pleno derecho. Quedaría, por otro lado, el caso de Rusia, que también yo podría asegurar que va a tener el voto positivo, pero naturalmente Estados Unidos ya lo ha anunciado y ha criticado negativamente esta opción presentada por Francia. Pero de cualquier manera, yo creo que es un paso positivo porque hasta este momento se viene diciendo que el mundo contempla todo lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y no hay ninguna reacción. Y ujú. esto pues es también sumamente importante porque hay preocupación en la comunidad internacional por lo que está pasando ahí. ¿Por Ahora, qué tanto temor de reconocer a Palestina, embajador como Estado de miembro de Naciones Unidas? La postura de Estados Unidos es de rechazo enérgico a Palestina porque considera de que se quiere constituir como un Estado para destruir a Israel, para formar estos frentes radicalistas, ¿no? Y que pueda no generar un buen propósito que manda la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, Estados Unidos tiene esta postura, voy a decir mejor el gobierno de Trump, ¿no? Tiene esta postura. ¿Qué opinión le merece sobre este tema? Porque en realidad por ahí también está girando un poco la situación, ¿no? Ya lo dijo Marco Rubio el día de ayer, ¿no? Que es peligrosamente, ¿no? Esta propuesta de reconocer a Palestina. Pero por otro lado, también tenemos que la Carta de las Naciones Unidas garantiza el principio de la autodeterminación, ¿no? Entonces, Palestina tiene derecho a formarse como una organización política y también el derecho de ostentar la membresía.
ante Naciones Unidas. Pero vamos, esto está en medio de un conflicto en la que tenemos a una Sí. organización terrorista, Hamas, que tiene el poder de facto en Gaza, ¿no? Entonces, Sí, precisamente lo que yo estoy diciendo, que no se ha difundido aquí en el Perú y en otros países, son los párrafos iniciales de la carta, donde rememora el ofrecimiento del presidente de la Autoridad Palestina. uh-huh, Y prácticamente el presidente Macron le está diciendo en esa carta que acoge el ofrecimiento. Aquí la Autoridad Palestina se está comprometiendo a realizar elecciones el próximo año. Se está comprometiendo a que jamás no pueda gobernar ya que no tenga armamentos. Entonces, es una carta que necesita ser estudiada con mucho detenimiento y también cotejar si las traducciones al español, porque hay ciertos matices ahí propios de la lengua diplomática que no son del manejo de la mayoría de la gente. Entonces, yo creo que esto no va a ser aprobado por el Consejo de Seguridad sin mientras el duda, presidente Trump esté ahí. uh-huh, Ahora, sin ¿por qué duda. se va a oponer? ¿Por qué se va a oponer? Uh-huh, No hay elementos jurídicos para negarle al pueblo palestino que se constituya como Estado. Como bien has recordado tú, la Carta de la ONU reconoce a través de la libre determinación ese derecho. Pero aquí es una cuestión política simplemente, uh-huh, uh-huh. pero una cuestión política que tendrá relativamente una incidencia, porque la solución del problema del Medio Oriente no es solamente con que Palestina sea reconocida como Estado. Hay que ver también. Y hoy La día, jurisdicción de Israel, así es. que tiene en Palestina, en parte de Palestina, tiene su Por gobierno. ejemplo, el diario francés Le Monde, en su edición de hoy día, Uh-huh, trae abundante información acerca de la situación que la gente ahí está viviendo, porque se le ha cercado, no se deja entrar alimentos, hay restricciones de agua, eh, uh-huh. de luz, prácticamente de todo. Y hay también que considerar que no solamente, no se puede decir que todo el pueblo israelí está en una situación de aprobar lo que está haciendo su gobierno. Definitivamente no. Hay unas declaraciones muy interesantes que también ha formulado un ex primer ministro israelí diciendo que está desolé, o sea, desolado completamente al ver que Gaza en este momento es como un campo de concentración, es decir, en alusión directa a lo que ocurría en la época del nazismo. Ser las condiciones, yo creo que las condiciones podrían ir primero al desarme de esta organización terrorista Hamas, ¿no? O Hamas. Eh, también y eso es, usted bien lo sabe, es producto de una negociación política, una negociación que en estos momentos está suspendida, que está, digamos, en retirada por el tema de los Estados Unidos. Una negociación obviando a los Estados Unidos tampoco va a dar frutos, ¿no? Porque sabemos perfectamente que Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad y eso lo sabe Macron, eso lo sabe todos, ¿no? Todos en la política internacional. Entonces, si bien dicen, ¿no? El juego de ajedrez y para ir finalizando, China, Rusia, Inglaterra probablemente le pueda dar, ¿no? Un voto favorable. Francia, porque históricamente Inglaterra o Reino Unido Sí. ha sido el aliado de los Estados Unidos. Pero Leslie, hay que mencionar también otro factor ahí, que está relacionado con los países que fabrican armas. Uh Mientras -huh, haya conflictos bélicos en el mundo, siempre se van a estar oponiendo a que reine la paz en el planeta. uh Y -huh. esto tenemos Sí, que también pero en el considerarlo en tema de cualquier análisis. Palestina, en el tema de Palestina, ¿no? Está cantado que eso no va a pasar. No va a pasar precisamente porque si de la negociación, pues si esto es fruto de una negociación política, pues mientras Estados Unidos se haya relegado o esté apartado del tema, eso no va a prosperar.
¿no? Porque sabemos bien que basta que ejerce el poder de veto para que esto se quede simplemente en una ilusión, ¿no? Y hay que hablarlo aquí directamente. Mira, Claro, pero políticamente también, y esto lo sabes perfectamente porque eres una experta en derecho internacional público, ujú, que también los otros países tienen derecho de veto y pueden venir las represalias. ujú, Las represalias y entonces así no se va a avanzar nunca, porque no ujú. solamente tenemos el Medio Oriente, sino que tenemos también conflictos armados en otras áreas de nuestro planeta, ¿no? Bueno, No ya lo han hecho en solamente... el Consejo de Seguridad, Sí, vetar para no arreglar el problema con Rusia y Ucrania, vetar para no arreglar el problema de Israel con Hamas, ¿no? Entonces ya hay antecedentes de que también Estados Unidos, con la administración de Biden, ¿no? De la línea de los demócratas, ¿no? sí, hace algún tiempo el Perú presentó un proyecto Ujú. para atenuar un tanto el poder absoluto Sí. que tiene que tienen los miembros permanentes del Consejo Ujú, de Seguridad, que es suficiente que con un voto impidan cualquier acción del Consejo de Seguridad. ujú, ujú. Mientras que estemos en esta situación, el mundo no va a poder caminar, sino va a estar sujeto a los vaivenes ¿Qué tiene políticos, a usted los que decir con intereses. relación a la postura de los Estados Unidos? Y con esto ya vamos cerrando, a la postura de los Estados Unidos cuando se dice de que no le quiere dar el reconocimiento a Palestina, que es altamente peligroso que Palestina sea un Estado miembro de Naciones Unidas, porque va a ser un grupo, un Estado que cercene la paz, que sea un Estado que se valga para justamente fomentar la guerra a Israel o desaparecer a Israel. Bueno, eso habría que verlo también en el contexto de varias de las declaraciones que el señor Trump hizo, ¿no? Y el Cuando, secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio, porque ayer lo ha no, publicado. pero antes, y esto hay que rememorarlo y tenerlo muy claramente, el presidente Trump dijo que una solución sería que los palestinos se fueran a vivir a otros países árabes y transformar en una riviera la franja de Gaza. Ujú, Entonces, también ajochando a la población gazatí, lo lógico es que la gente quiera, si se le ofrece una salida, que quiera salir de ese escenario, ¿no? Pero entonces, cuál es el fondo que tiene esto? Apoderarse de un territorio, podría ujú, ser. claro. Ujú, Pero lo que yo quiero señalar es que también el pueblo israelí, que ha sufrido muchísimo, y principalmente en la época del nazismo, y que casi pudo haber sido exterminado, ujú, también tiene memoria histórica. Y ujú, un sector del pueblo israelí también rechaza esta manera de acosar a población civil. ujú. Tú conoces muy bien el derecho internacional humanitario, tú eres una profesora universitaria, entonces quisiera que me digas cuáles son los artículos de los cuatro convenios de Ginebra que está respetando Israel y Estados Unidos en ese momento en la Franja de Gaza. Ninguno, Ni ninguno, uno solo, ni ni uno uno solo. solo. Así es. Entonces no podemos justificar por el hecho de que un país tenga derecho a vetar una actitud Ujú. propia de las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU por consideraciones que están muy lejos de Más haber bien lo sido que yo, las que, más bien lo que las que motivaron la creación de la ONU. más bien lo que yo pienso con todo esto es que va a ser el inicio de que la comunidad internacional, porque definitivamente lo de Palestina no va a poder pasar mientras Trump ejerce el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Y también esto, no solamente es el gobierno de Trump, son los Estados Unidos, porque Biden en su momento también vetó a favor de Israel. Y eso también hay que subrayarlo. Acá no es que es Trump, no es X, tal, no. Es los Estados Unidos, ¿no? El país es aliado de Israel, ¿no? El que tenga una mayor preponderación, amicabilidad con Trump y ahora Netanyahu es otra cosa. Pero Biden en su momento vetó a favor de Israel, ¿sí? Vetó a favor de Israel. Y eso también hay que subrayarlo,
¿no? En el Consejo de Seguridad. Entonces, aquí no es que sean los gobiernos, son los Estados Unidos, ¿no? Los que ejercen el poder de veto, igual que Francia, ¿no? Y todos los demás países. Yo lo subrayo porque mucho se dice el gobierno de Trump. El gobierno de Trump, sí, no, son los Estados Unidos, ¿no? Porque Biden lo hizo en su momento cuando defendió a Israel, ¿no? Bueno, pero Dio hay una todo. diferencia muy grande. El lenguaje que utiliza el presidente Trump es siempre en primera persona. Ah, Yo ese es otro he puesto, tema, yo he embajador. determinado. Ese es una actitud más ególatra del presidente Trump. Pero Bueno, yo me no sé, pero eso refiero, va contra la tradición democrática de los Estados Unidos sí, pero son los y Estados de la Unidos los que ejercen el distribución derecho de veto, ¿no? Sí, de respeto y de sí. separación de los Ya, poderes, ¿no? aquí en el juego de ajedrez, aquí es Estados Unidos aliado de Israel. No importa quién sea el presidente, ya lo demostró Biden, ¿no? Y ya lo demostró Trump, ¿no? Bueno, pero En lenguajes comunicacionales distintos, no pero lo podemos ha demostrado. ver el ajedrez así. Si Ujú, no, no sería un juego de ajedrez, porque ahora está interviniendo de una manera muy notoria Francia con el ujú. principal No, no, aliado, no, me estoy ¿no? refiriendo Que a es los Arabia Estados Saudita. Unidos. Me estoy refiriendo a la actitud del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, quien tiene el poder de veto son los Estados Unidos. No interesa quién sea el presidente, es el país en sí. Entonces, lo que le estoy diciendo es que cuando hubo el problema, el conflicto, el ataque de Hamas a Israel, Estados Unidos estaba a cargo o sea, la administración estaba a cargo de Biden y Biden ejerció el poder de veto a favor de Israel. Así que, Eso lo conocemos todos, y todos, Trump sí, lo está haciendo también a favor de sí. Israel. Entonces, la lógica o el corolario de todo esto es que Estados Unidos es aliado, Israel es aliado de los Estados Unidos. Entonces, Pero eso lo hemos mencionado desde el mm, principio de esta claro, uno lista. más que otros, una administración más que otros, pero es aliado, ¿no? Pero Y este es es un aliado. juego de ajedrez donde hay varios reyes y Ajá, reinas y sí. muchos caballos y muchos alfiles y muchos Ujú, peones, ujú, más que un juego normal y simple. sí. Aquí el Entonces, problema está en reformar el poder de veto. Por eso le decía de que esto, lo de la propuesta del reconocimiento del Estado de Palestina, me parece que podría ser el inicio de que la comunidad internacional pueda sentarse a modificar esta reforma del veto. Yo creo que esto es un tema que se alista para poder ya pensar en serio, ¿no? En la comunidad internacional y modificar el sí, sistema pero de veto en el Consejo de Seguridad. no podemos ver las cosas ni exclusivamente desde el punto de vista del derecho internacional, porque no funciona, porque Ujú, ha sufrido un terremoto terrible en los últimos meses. No ujú, podemos considerar únicamente las cuestiones políticas, sino también los intereses económicos. ujú, No olvidemos el peso específico que tiene Arabia Saudita, ujú. como es uno de los principales productores de petróleo. Y aliado de los Estados Unidos. Entonces, sí, pero esta actitud que ha tomado Arabia Saudita de acoger también este pedido del presidente de la Autoridad Palestina y hacerlo conjuntamente con Francia tiene una significación política sumamente importante. ¿Tiene significación? Sí, embajador. Yo pienso que sí, tiene significación. El problema es que no se puede cristalizar todavía, ¿no? Entonces, y lo que nos interesaba saber son los pros y los contras, ¿no? ¿Por qué Claro, el pero interés de reconocer a Palestina? ¿Por son qué? ¿En qué pasos le suma? ¿En qué le son pasos suma que a van la en comunidad cierta internacional? dirección. Ujú. Son Perdón, pasos embajador. Sí. son pasos que van en cierta Ajá. dirección. En un Ujú. primer momento, Palestina no era ni siquiera reconocido como Estado observador y Mm, se ha conseguido eso. Y ujú. Palestina también participa en algunos organismos Sí, sí, internacionales. sí, 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 sí. Ujú. Entonces, vemos que a pesar de todo, se mueve la cosa y se Ujú. está moviendo y yo creo, sin decir que se va a solucionar esto este año, ni se va a solucionar en la próxima Asamblea General en septiembre de este año, pero se está dando un paso positivo.
Bien, nos quedamos con eso. Entonces, embajador, le agradecemos su participación en este bloque internacional interesante y discusión que se abre, ¿no? En nuestra comunidad jurídica, porque cuán importante es ver cuál es la postura de quienes gobiernan el Consejo de Seguridad y cómo esto impacta en los distintos espectros de la política internacional. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, embajador. Gracias también, Leslie, por la invitación. Un abrazo, cuídese mucho. Igual.